Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das para conocer de ti, para estudiar, investigar y escrutar tus escrituras, Señor, y descubrir las raíces de nuestros conflictos, de nuestras cargas, Señor, y a través de ello poder llegar a tu presencia, Señor, y volcar sobre ti nuestro corazón para descansar, Señor, en tu magnificencia, en tu infinito amor. Pedimos, Padre, para que cada corazón que hoy oiga esta palabra, Señor, sea tocado por ti, por tu Espíritu, de una forma tan especial que lo que esté allí guardado y poco conocido salga a la luz para liberación, Señor, para sanidad, para limpieza, para que haya una verdadera comunión contigo. Padre, tú eres el único que puede sanar nuestras almas, por eso acudimos a ti, conforme a tu palabra y recibiendo también de tu palabra, Señor, la sanidad. Gracias por este tiempo. Lo ofrendamos a ti, Señor, para que nuestro corazón y nuestra alma esté dispuesta, sobre todo nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante para entender en nuestras vidas porque se titula La carga de nuestros miedos. Vamos a ver qué nos dice la palabra con respecto a ese sentimiento tan frecuente de la vida de muchos cristianos que incluso se supone que no debieran tenerlo. Es necesario que conozcamos en la palabra el origen y las raíces de estas cosas que nos afligen con tanta frecuencia. La primera vez que encontramos la palabra temor está en Génesis 3, 9 al 11. El hombre y la mujer acaban de pecar, acaban de apartarse de la obediencia de Dios. Dice el versículo 9, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Encontramos aquí un pasaje muy interesante porque si aceptamos que ninguna palabra de la Escritura está puesta sin propósito, sino que cada escrito, cada frase y cada palabra tiene su explicación en el corazón de Dios, asumimos que esta es la primera vez que se ve la palabra miedo en el hombre recién creado. No sabemos cuánto tiempo había vivido hasta ese momento en esa vida de perfección allí en el jardín, hasta que decide hacer su propia voluntad, apartándose de las enseñanzas, de la directriz que Dios le había dado para que no muriera, para que no tuviera problemas con su vida espiritual y física. El hombre, sin embargo, valora más su capricho, su voluntad y la atracción fatal que siente hacia ese fruto prohibido. Come de él, inmediatamente se produce una transformación en su ser, externo e interno. La Biblia nos dice, por el sentido que cuando el Señor le pregunta en el versículo 11, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Estábamos asumiendo que también era la primera vez que el hombre se daba cuenta que estaba desnudo. Bueno, el punto es que Adán le responde que tuvo miedo porque estaba desnudo. La pregunta del Señor va más allá, simplemente decirle, bueno, Adán, ¿y por qué te diste cuenta que estabas desnudo? ¿Qué es lo que pasa en tu interior? ¿Cuál es el conflicto que tienes en este momento? ¿Por qué se expresa en esta emoción que se llama miedo? ¿Qué es lo que acabas de hacer? La conclusión de este pasaje es sencilla. Al perder la conexión espiritual en la que había sido creado, la altura, la limpieza espiritual, inmediatamente cae en la carne, lo que en Romanos se llama la mente carnal, la carnalidad o la naturaleza caída.
Y por esta razón, entonces la relación de la criatura ahora con la creación es directamente a través de la carne sin pasar por el espíritu, porque en ese mismo momento ya el espíritu estaba prácticamente anulado, si no es que muerto. Ya se había perdido la conexión con lo espiritual. Ahora la conexión con lo físico era lo que estaba mandando el derrotero en la naturaleza de Adán. Lo que nos interesa en esta parte es comprender que el miedo apareció en Adán en el mismo momento en que pecó, en que se apartó de la voluntad de Dios. Si eso es cierto, quiere decir que al estar unido al Señor en comunión cercana, antes de eso, Adán no había sentido miedo. Y quiere decir también que todo aquel que recupere la conexión con el Señor a través del Espíritu, debería entonces también llenarse de toda la espiritualidad que saca fuera el temor. Vamos a ver si esto tiene sustento bíblico más adelante. Lo cierto es que a partir de ese momento se empiezan a manifestar una cantidad de miedos que quedan consignados en la Biblia en varios pasajes que vamos a leer un poco rápidamente. La Biblia, aunque no es un libro de psicología, sí toma muchos aspectos del alma del hombre, de la emoción, de la voluntad, y los analiza con unas frases cortas para darnos a entender que, si no todos, por lo menos la gran mayoría de los conflictos emocionales que tiene el hombre, al que pudiéramos llamar moderno, se deben a su pérdida de espiritualidad. Vamos a ver en la palabra qué nos dice. Mateo 8:26. Aquí nos va a mostrar que uno de los miedos más arraigados en el hombre es a los elementos de la naturaleza y también a que tengamos que andar solos en la vida, prácticamente sin Dios. Mateo 8:26 nos dice, hablando el Señor Jesucristo, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí hay dos elementos importantes en este pasaje. El uno es que los discípulos estaban asustados porque estaban en la barca en medio de una tempestad, una tormenta, que amenazaba con ahogarlos. El primer miedo que ellos sienten es hacia los elementos de la naturaleza, y eso lo vemos continuamente: los truenos, los rayos, los terremotos, las inundaciones, son cosas que cargan mucho el corazón del hombre, y a medida que se va acercando la tribulación, ese miedo se va haciendo también mayor. La gente ya no tiene tranquilidad. Lo que antes era su refugio de paz, el del hogar, ahora puede convertirse fácilmente en cualquier momento en una amenaza o en el objetivo de la destrucción de parte de los elementos. El otro punto que vemos aquí es que ellos se sintieron solos ante los elementos. Hay un trasfondo profundo en el corazón del hombre que es el miedo a sentirse luchando contra la vida sin Dios. Si bien es cierto que esa es la forma de vida de la gran mayoría de los habitantes del planeta, no quiere decir que porque ellos no crean en Dios están tranquilos. En el fondo, luchar contra un trabajo difícil, pesado, poco remunerado, o bien remunerado pero con mucha competitividad, con mucha inseguridad porque no se sabe en qué momento pierden su puesto, que tienen buen sueldo pero ese sueldo está prácticamente empeñado en grandes deudas. En el fondo, yo creo que estos hombres añoran tener una figura de un papá, una figura paternal que los guiara, solo que en su orgullo no son capaces de aceptar que necesitan a Dios, máxime que están rodeados de pecados que para ellos son su delicia y no están dispuestos a dejarlos por seguir la voluntad de Dios. Otro temor frecuente es el temor a los hombres. Este se ve con mucha frecuencia en el pueblo de Dios.
hombres que se asustan entre otros hombres. Mateo 10:28 nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Una exhortación de parte del Señor Jesucristo para los discípulos. Les recuerda que si fuera justificado tener miedo, sería tener temor al que es dueño de la vida para salvación o para condenación, a Dios. Pero que no tendremos por qué temer al hombre, porque el hombre es igual a nosotros, no tiene más poder que el que Dios le conceda, pero aparte de que sea mucho o poco, ese poder se acaba en algún momento y quedamos todos en las mismas condiciones. El miedo a los hombres suele ser el miedo a perder la apreciación que la otra persona tenga sobre mí, o también el deseo de agradar continuamente a esa otra persona, porque mi autoapreciación es nula, depende de que el otro me acepte, me elogie. Cuando se funciona así, en base a que el otro sea el que dé el aprecio de mi ser, entonces yo vivo en función también de agradarlo constantemente y de procurar no molestarlo y no ofenderlo. Lo que tengo que tratar ahí es mi propia autoestima. De ese se desprende uno que también se ve con mucha frecuencia, el temor a la pareja. Primera de Pedro 3:6. Esta es una exhortación para las mujeres. Por ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Y ustedes, refiriéndose a las mujeres, son sus hijas, las hijas de Dios, si hacen el bien y viven libres de temor. Entonces está mostrando que las verdaderas hijas de Dios deben vivir haciendo lo bueno, pero sin vivir en temor. Vamos a ver cuál es esa razón de sacar el temor de nuestras vidas. Hay temores de todas clases en los cristianos y uno de ellos también muy frecuente es el temor de hablar de Dios. Filipenses 1:14. Con mis encarcelamientos la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Es muy frecuente que en una congregación más de la mitad de los creyentes se ponen a temblar cada vez que se habla del evangelismo, de que hay que llevar la palabra a los perdidos. Ellos suelen sentirse incapaces porque no conocen la Biblia, pero tampoco la estudian a fondo. Es un círculo vicioso. Suelen depositar su confianza en sí mismos en vez de confiar en Dios para evangelizar, para llevar la palabra de Dios. Y suelen estar pensando en que son sus argumentos o los argumentos aprendidos de un pastor los que sirven para evangelizar. Pues ante todo eso siempre les asusta la situación de pararse frente a otro. Máxime que aquí no estamos contando que también hay miedo al rechazo, miedo a la burla, miedo al escarnio de parte del que recibe la palabra cuando se levante en una actitud negativa. Otro temor continuo, frecuente, es a la muerte. Hebreos 2:15. Y de esta manera librará a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Una de las grandes liberaciones que el Señor hace cuando viene a nosotros, cuando se convierte en nuestro Redentor y Salvador, es hacernos ver la muerte con otros ojos. La muerte producía pánico cuando éramos incrédulos, pero sigue siendo una situación que asusta a muchos creyentes porque, volvemos a lo mismo, no han estudiado la palabra a fondo, no han procurado entender lo que la Biblia habla sobre la muerte, no han comprendido que es un paso a la eternidad. Y puede incluso que su vida cristiana no sea la más digna, la más pura, y con los pecados escondidos que tienen entonces el temor al castigo es muy fuerte
y por tanto el temor a la muerte es la consecuencia lógica. Existe también el temor a lo sobrenatural, y aquí en este pasaje que vamos a ver descubrimos que existe incluso un temor hasta cuando el Señor se manifiesta. Vamos a explicar esto. Mateo 14, 26 y 27. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Este es el miedo a lo sobrenatural, a lo que no se entiende, a lo que no es material. Pero la palabra nos introduce en el mundo sobrenatural, en el espiritual. Por tanto, el miedo a Satanás, sus demonios, todas estas cosas que hoy en día llenan las películas de miedo, debiera desaparecer entendiendo la palabra. El versículo 27 nos dice una cosa interesante también. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Este pasaje nos muestra que aunque al principio fue como un miedo a una aparición fantasmal, el miedo siguió cuando el Señor les habla. Y varias veces pasó esto. El Señor se presentaba y tenía que decirles: no teman, no teman. Yo veo aquí entonces los dos temores que decíamos al principio de este pasaje. Uno es a lo sobrenatural. Bueno, eso ya está explicado. Pero el otro es incluso el temor a la manifestación del Señor. ¿Cómo explicamos esto? Me temo que algunos creyentes no van a la presencia en intimidad con Dios para hablar con Él porque tienen miedo a la presencia divina, por un lado, y a lo que esa presencia les diga que deben hacer, por otro lado. Ellos saben que si el Señor habla, ya no hay excusa para seguir desobedeciendo. Por consiguiente, hay un miedo a que Dios hable, o un miedo a que Dios exprese su voluntad, porque el creyente se siente muy débil y podríamos decir a veces hasta con pereza de obedecer la voluntad que Dios puede expresar en la comunión íntima. Sabemos por otro lado que el diablo pone también incertidumbre y mucha incredulidad. Cuando se ve un milagro, cuando se está cerca a un milagro, se sabe que se está cerca de la presencia poderosa de Dios y que no hay sino dos opciones: o se cree o no se cree. Y eso produce también temor. Las decisiones trascendentales dentro de la persona del cristiano son de los aspectos más vitales, pero también más temidos. Es como un miedo al cambio, un miedo a una reacción por una decisión radical, donde yo digo: hoy tengo que cambiar esto. Eso les produce muchísimo miedo a muchos creyentes. Pablo nos va a citar algo aquí en la segunda de Corintios 7, 5, que tiene que ver con temores en general. Miren que lo está diciendo el propio Pablo. Segunda de Corintios 7, 5. Cuando llegamos de Macedonia no tuvimos ningún descanso, sino que enfrentamos tribulaciones de todas partes. Desde afuera, conflictos. Desde adentro, temores. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el ataque espiritual, la guerra espiritual, se manifiesta afuera, poniendo Satanás a personas que generen conflictos en contra nuestra. Pero el mismo Satanás viene y coloca temores dentro de nosotros para frustrar la obra de Dios, el trabajo en la obra de Dios. Y aún así, muchas veces ni siquiera se necesita que Satanás venga a provocar esos miedos. Estos miedos están acendrados allí porque el cristiano está andando continuamente en la carne o muy pocas veces en el espíritu, alejado de la presencia de Dios, que es la que lo llena del equilibrio interior. Este cristiano cae continuamente en temores. Lo que estoy tratando de hacer caer en cuenta es que es normal que haya temores ocasionales.
varias ocasiones pueden sentirse. Lo que no es normal para el creyente es perpetuarlos, por no tomar la decisión de sacarlos de la vida a través del estudio de la palabra y de la comunión con Dios. A partir de ahora vamos a ver entonces el remedio para nuestros temores. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este pasaje nos deja en claro prácticamente dos conclusiones. La primera, el temor es lo opuesto al amor, pero más específicamente a la confianza en ese amor. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice que Dios es amor. Y cuando Dios está en nosotros, ese Dios, amor, es el que va a echar fuera el temor. Entonces, vamos a confiar en el Dios de amor. El Dios de amor que echa fuera el temor. Cuando yo estoy buscando de Dios, cuando soy espiritual, he crecido en madurez, entonces el Señor Dios se manifiesta con plenitud y con poder dentro de mí y Él se encarga de sacar el temor. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Confiar y permitir que Dios saque mi carnalidad. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, está diciendo allí. Si en nuestra vida inicial, cristiana, los primeros años, hay temores porque no hemos sido perfeccionados, porque no hemos crecido todavía en el amor. De este pasaje se saca una conclusión y es que a medida que vamos creciendo, nos vamos perfeccionando. Y en este caso específicamente, perfeccionando en el amor, de forma tal que el temor va saliendo. ¿Por qué razón puede haber mucho temor en un creyente de varios años? Porque no ha analizado las razones de sus temores, no los entiende, no los distingue, no los diferencia, no se ha preguntado de dónde vienen, cuál es el origen de ellos, y muchísimo menos ha estudiado cuál es el remedio para esto. Conclusión, no ha tomado una decisión de sacar el temor de sus vidas, de confiar en Dios. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Voy a citar aquí a un autor muy claro, se llama Brook. Su comentario es el siguiente, abro comillas, el temor, que es esencialmente egocéntrico, no tiene lugar en el amor, que en su perfección implica una entrega completa del yo. Los dos no pueden existir juntos. Lo traduzco. Brook está diciendo que cuando hay mucho temor en un creyente es porque ese creyente está mirándose a sí mismo continuamente, es egocéntrico, es ególatra. Y como se está mirando a sí mismo, entonces no da lugar al amor de Dios. Porque el amor en perfección implica una entrega completa del yo. Mi ser se ha comprometido de tal manera con el Señor que ha subido a la cruz perfectamente. Dice aquí que los dos no pueden existir juntos, ni el temor ni el amor. ¿Existe el amor y no hay temor o existe el temor y no hay amor? Hebreos 13:6. Oigan esto por favor, conforme a lo que decíamos antes. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando yo confío en Dios, veo al Dios grande, que es el dueño de mi vida. Me siento criatura al lado del Creador. Pero no solo eso, sino que veo a todos los hombres como criaturas también. Por tanto, si alguien viene a agredirme o tiene alguna acción injustificada contra mí,
Yo simplemente confío en Dios y en su justicia. Por eso Él se convierte en mi vengador. Él verá cómo arregla el problema con la persona que me hizo el daño a mí. ¿Qué puede hacerme el hombre? De hecho, el hombre me hace daño cuando yo tengo temor, cuando estoy asustado, cuando me siento poca cosa frente a él. Pero si yo estoy plenamente consciente de que soy hijo de Dios, ya el hombre no me puede hacer daño ni aunque me mate. Como decía el Señor allá, no temiéramos al que puede matar el cuerpo, porque Él es el cuidador del alma y la salva. Mateo 11:28, un pasaje bien conocido que vamos a mirar desde la perspectiva del temor. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A ver, estamos mirando nuestros temores. Entonces, venir a Cristo, Él dice, venid a mí. Venir a Cristo es creer en Él. Yo no puedo ir a Cristo si no creo. No puedo ir a Él a pedirle ayuda si yo no creo que Él es el que tiene la solución. No puedo creer que Él tome en sus manos la justicia si yo no creo que Él es el creador y dueño de todas las cosas mías y de los demás. Cuando creemos, nuestros corazones son llevados a la vida por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Aquí, por lo tanto, están dos partes principales, la contrición y la fe. O sea, cuando yo vengo a Cristo para entregarle mis temores, porque esta es la solución a todos los miedos, tengo que venir en arrepentimiento, en contrición, diciéndole, Señor, toda la vida he tenido este temor, ya no más, Señor. Me arrepiento de mi forma de vivir bajo miedo. Me arrepiento de vivir como perro apaleado. Ahora te toca a ti, Señor, mostrarme la verdad para que yo pueda mirar con calma y con sabiduría. Requiere primero contrición, arrepentimiento y después requiere confianza, fe. Pero para ir a Él debe tomar uno ese yugo que Él ofrece allí en ese pasaje y someterse a su autoridad. Solo así podemos hallar el reposo para nuestras almas, únicamente. Una relación con Dios íntima y directa transforma un trabajo cansador y sin sentido en productividad espiritual con propósito. Esto se aplica a todo. Cuando yo tengo un ministerio y el ministerio se me está volviendo carga, puedo ir al Señor para que Él le dé sentido a mi ministerio. Cuando yo tengo un miedo, exactamente igual, voy a Él, se lo entrego y confío en que Él es el que va a ver cómo arregla esta situación con este miedo. Entonces, hermanos, ahora se trata de abrir los ojos y de mirar lo más claramente posible lo que el Espíritu te vaya a decir, porque vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra que nos enseña. Y hoy nos enseñaste que el miedo es una carga. Por eso te pedimos, Señor, enséñame a ver mis cargas, a ver las cosas que agobian mi vida, Señor, que la hacen pesada y sin gozo. Enséñame, Señor, a ver todos esos conflictos y esos miedos ocultos, interiores, no confesados, no reconocidos. Enséñame, Señor, a identificar qué de todo eso es lo que tengo que soltar. ¿Qué de todos esos miedos y conflictos son los que tengo que llevar ante tu presencia y ponerlos a tus pies? Así que, Señor, dame primeramente discernimiento y claridad para ver mis miedos, mis conflictos. Pero después de eso, dame valentía, Señor, para reconocer que he vivido con ciertos temores y con conflictos que no he querido soltar. Enséñame, Señor, cuáles de esos conflictos incluso no quiero soltar. ¿Cuántas veces has venido tú a predicarme, Señor, de una y de otra manera? Y yo todavía sigo en las mismas condiciones.
¿Por qué razón no los quiero soltar, Señor? Muéstramelo, Padre, en el nombre de Jesús. Muéstrame, Señor, ¿cuál es la ganancia secundaria de todo esto? ¿Qué gano yo con tener ese miedo? ¿Qué gano yo con vivir en esos conflictos? Y si es así, Señor, perdóname, porque le estoy creyendo más a las cosas de la carne que a ti, Señor. Enséñame también qué es o quién es lo que yo quiero controlar, porque muchas veces estas situaciones se dan porque yo quiero que la persona reaccione, la otra, como yo quiero. Que me diga que me ama o que me diga que yo soy importante para su vida, así yo me esté arrastrando por el piso para tenerlo contento. O simplemente me arrincone y me quede callado, no hable, para no enfurecerlo, Señor. Quiero controlar de pronto la paz en el hogar, será eso. Quiero que no haya gritos, quiero que no haya escándalos, que los vecinos se den cuenta. Me avergüenza, Señor, pero ni siquiera ese es un motivo legítimo. Así que ayúdame, Padre. Déjame ver si mi conflicto repetido o mi enfermedad física, Señor, tienen algo que ver con alguna carga no soltada. A veces se nos clava un miedo en alguna parte del cuerpo o de la mente. Quizás alguna de mis enfermedades, Señor, son el resultado de un miedo crónico o contenido, no confesado. Quizás un perfil de mi forma de ser, de mi temperamento y carácter, son el resultado también de un miedo no confesado. Así que, Señor, muéstrame, por favor, para que yo crezca conforme a tu voluntad, para que sea sanado si esa es tu voluntad, que mi cuerpo sea limpiado, Señor, de enfermedades que no son para bendición en ningún momento, no son para tu gloria. Pero si el problema es emocional, mental, que yo crezca, Señor, en el espíritu, que sea transformado mi carácter para ser llevado a ser un verdadero siervo tuyo. Enséñame, Señor, a descansar en ti. Enséñame, Señor, a llegar a ti, a tu presencia y traer las cosas que son estorbos, que son basura, que no nos dejan crecer. Y sobre todo, Señor, enséñame a tener confianza en ti, porque sé que la desconfianza te ofende, te duele, Señor. Que yo pueda tomar la decisión hoy mismo de confiar cada día más y mejor en tu palabra y en tu presencia, Señor. Y de forma tal que pueda llegar a ti trayéndote mis golpes, Señor, mis arañazos, mis raspones, y sienta que tú eres mi Padre, que me consuela y me limpia y me levanta para una vida totalmente distinta, llena de paz y de conocimiento de ti, Señor. Vamos a continuar orando con el Salmo 118, 5 al 7. En medio de la angustia, clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo. No tengo miedo de lo que los simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Padre, así sea. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú estás sanando en este momento los corazones sinceros, porque estás sanando, Señor, a los que se presentan humildemente ante ti, trayendo sus cargas, Señor, porque tú estás tomando esas cargas y estás colocando entonces bendición en cada vida que confía en ti y cada vida que cree tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.